Me fui a volver, el podcast. A veces las cosas que deseamos no se nos dan en ese momento justo, pero a veces podemos esperar y con el tiempo se van acomodando las cosas y se nos pueden dar. A veces nos enfocamos mucho en lo que no tengo o en lo Sí. negativo de me gustaría estar haciendo esto y no veo lo que yo puedo aportar. Recuerdo que yo llegué debiendo mi boleto de avión. O sea, fueron mis tías las que pusieron cada una un poquito para que yo pudiera venir para acá. Con mi mamá diría, vergüenza es robar. Sí, que tal vez en común tenemos de que venimos con una esperanza, buscando algo que tal vez sentimos que no teníamos en nuestro país. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tribulación, todos tenemos un dolor en nuestro corazón. Me cuenta porque mi ojo izquierdo empezó a como Como a temblar, a temblar. y yo dije, a ver, Ujú. no puede ser que tengo 32 años y mi ojo está temblando. De que yo quiera mucho a mi país donde yo nací, no quiere decir que yo no puedo querer a otro país. Bienvenidos, sé que hemos estado un buen momento sin tener episodios. Le decía a usted al principio que cuando yo empecé a hacer mi Excel, porque nos recomiendan hacer un Excel de las personas que queremos tener en nuestro podcast, estaba usted. Ok. Y estaba literalmente usted. Y sabía colorear como en verde, amarillo o rojo las personas que yo sé que podía tener acceso. Yo estaba en las que no tenía acceso, pero Sí. quería que esté. Y después de un tiempo, gracias a institutos, pudimos tener un episodio también de la iglesia que les recomiendo que vean, que habla sobre nuestro camino con nuestro Padre Celestial y cómo podemos andar con Él. Y dije, ¡oh! No puedo creer que después de tantas cosas vaya a hacer un podcast con la hermana. Así que ya le va a tener en mi podcast. Y mi mamá me preguntó una vez, ¿por qué no le invitas al tuyo? Sí. Y yo, no, mami, me da vergüenza a la hermana. Pero le comentaba a usted, ya hace 1 año y medio empezó el podcast y el año en diciembre para mí fue un poco difícil, tanto por ser un año que terminaba como un año que comenzaba y estar lejos de mi familia, aunque tengo a mi hermana aquí. Y después dije, como debo dejar de hacer algunas cosas, el podcast me encanta, pero me di unas vacaciones también porque empecé a estudiar. Sí. Y hay algunas cosas más que he estado haciendo, pero dije, voy a preguntar a la hermana. Es que bueno que me preguntaste. De hecho, yo estaba pensando en eso un día de estos, que dije, me pregunto en cuanto al podcast de Jennifer si todavía lo hace. O sea, es como que uno estaba pensando en lo mismo. Pero fíjate que con lo que acabas de decir, Jennifer, creo que hay unas cosas que se pueden rescatar. Una es de que a veces podemos pensar en cosas que tal vez parecen imposibles, pero es bueno que las tengamos en nuestra lista y que esperemos al momento adecuado. A veces las cosas que deseamos no se nos dan en ese momento justo, pero a veces podemos esperar y con el tiempo se van acomodando las cosas y se nos pueden dar. Yo creo que por eso es bueno escribir. Es cierto. Es bueno escribir lo que uno piensa que puede hacer y no dejar ir los sueños, sino seguir o las metas o los deseos. En este caso era un deseo tal vez que tú tenías de conversar conmigo, pero sino seguir teniendo la paciencia y seguir haciendo lo que uno tiene que hacer para que tal vez un día se cumpla eso. La otra cosa que acabas de decir que me llama mucho la atención es de que a veces tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y también depurarla un poquito, dejar ir algunas cosas que tal vez son buenas, importantes, pero que tal vez con la acumulación de cosas que tenemos tal vez estamos un poco sobrecargados y necesitamos un descanso. Sí. Todo va por ciclos, yo creo, todo va por ciclos. Sí, me di cuenta de eso cuando yo no he tenido depresión clínica ni ansiedad clínica, o sea, no he sido diagnosticada con, pero sí he tenido momentos de tristeza y momentos en los que la ansiedad está ahí. Pero me di cuenta porque mi ojo izquierdo empezó a temblar, y yo dije, a ver, no puede ser que tengo 32 años y mi ojo está temblando. Y mi mamá a veces decía como, y está soltera, ¿eh? Sí. Es como que, imagínate a veces cuando tenemos muchas cosas. Y en serio empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo? Sí. Que me está cargando tanto. Y usted lo que dijo es cierto, no necesariamente necesitamos hacer como cosas tan grandes o cosas malas, sino hay cosas buenas que necesitamos depurarlas. Sí. Y me di cuenta aquí,
en Estados Unidos. Llevo 4 años aquí en Estados Unidos. Usted lleva un poco más que yo. Yo tengo más de 40. Yo llegué muy joven, muy joven. Y me acuerdo la primera vez que la vi y supe de usted, aparte porque fue autoridad general de la iglesia, cuando usted comentó el video y yo dije, ¿hay una autoridad general de la iglesia que es latina? Es como que en mi mente no cabía eso y Sí. fue cuando el video que cuenta su historia. Pero usted contó cómo también conoció la iglesia. Pero quiero preguntarle hoy día en el lado temporal. Sí. ¿Cómo fue ese momento de que usted decidió migrar a Estados Unidos? Sí. Bueno, primero quisiera hacer una aclaración nomás porque me siento obligada a hacerla. Y es de que realmente el título es oficial general. Ok. Porque no quiero que digan que, Ok. la hermana se cree autoridad general. No, es oficial, general. general. Oficial general, sí. La segunda cosa, bueno, la pregunta. Fue difícil. Fue muy difícil. Creo que todos salimos de nuestro país por diferentes motivos. Pero creo que tal vez en común tenemos de que venimos con una esperanza, buscando algo que tal vez sentimos que no teníamos en nuestro país. Pero sí fue muy difícil. Yo llegué a la casa de una tía, porque obviamente uno llega sin tener dónde vivir. Recuerdo que yo llegué debiendo mi boleto de avión. O sea, fueron mis tías las que pusieron cada una un poquito para que yo pudiera venir para acá y después yo les pagué a medida que fui recibiendo dinero. O sea que yo llegué sin Debiendo. nada, aún debiendo el boleto de avión, sin el Wow. boleto de avión. Wow. Pero sí recuerdo que la bendición grande fue de que desde el primer día tuve trabajo. Y creo que he sido muy bendecida en ese sentido, de que siempre he tenido trabajo. Muy pocas veces he estado sin trabajo y mientras he estado en esa búsqueda, algo me ha salido, por lo menos algo de un día, de 2 días. Y esa fue una gran bendición. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, Jennifer, el mínimo era $3.35 la hora. Oh, wow. Eso ganaba yo. Recuerdo perfectamente que mi cheque al final de la semana eran como $103, algo así. Y obviamente que en aquel tiempo el poder adquisitivo del dólar era diferente, pero de todas maneras no era mucho dinero, no era mucho dinero. Y así tuve que empezar, trabajar todo el día, ir a la escuela en la noche para aprender el inglés. Creo que tenía un poco de inglés, pero no es igual lo que uno aprende en otras partes. Y poco a poco ir estudiando, mejorando, y las puertas se van abriendo. Pero sí fue difícil al principio, fue muy difícil. Al principio toda la ropa que me compraba era ropa de tiendas de segunda mano. Yo recuerdo perfectamente el primer vestido que me compré que no era usado. Lo recuerdo dónde lo compré. Y es probable que yo haya tenido ya unos 3 años en Estados Unidos cuando me pude dar ese lujo, porque habían otras prioridades. Había que pagar la renta, del transporte, la comida. Poco después que yo llegué casada ya con mi primer esposo. Y poco después, una de mis prioridades era ayudar a mi familia a venir a Estados Unidos. Entonces, como un año después que yo llegué, llegó mi mamá con mis dos hermanos que en ese tiempo eran adolescentes. Entonces era de juntarnos, de vivir juntos, de juntar nuestros ingresos para poder pagar la renta, para poder pagar todo. Había muchas prioridades y luego nació mi hijo cuando yo tenía 2 años aquí en Estados Unidos. Entonces, otras responsabilidades. Y siempre he estado muy contenta con lo que tengo materialmente. Yo de niña tuve una experiencia en la que nuestra familia perdió todo. Nuestra casa se derrumbó en un terremoto cuando yo tenía 9 años. Y eso a mí me dio una gran lección de que las cosas materiales son pasajeras. Entonces nunca he tratado de no aferrarme a lo material. Obviamente que uno tiene su vestido favorito, sus zapatos que le gustan. Sí. Uno quiere tener un auto, pero siempre me he forzado a mí misma a recordar esas lecciones que la vida me ha dado, de que lo material es secundario y es temporal. Va y viene. Yo recuerdo que mi obispo, cuando tuve la primera entrevista con él, porque los obispos aquí pues te preguntan quién eres, qué te gusta hacer, y en una de esas entrevistas hablamos sobre el diezmo. Sí. Y él, me acuerdo clarito de esto, él me dijo, tú vas a ganar mucho dinero aquí comparado a tu país, aun cuando en Ecuador también manejamos el dólar. Sí.
y vas a tener la tentación de no pagar. Y yo así, no, pero sí, yo siempre he pagado. Y me dijo, recuerda siempre de dónde viene ese dinero. Y yo, la primera vez que recibí mi cheque, dije, ay sí, como me dio pagar como mucho dinero del 10%, no era millonadas, pero era bastante dinero a lo que yo estaba acostumbrada. Claro. Y no dudé, pero está como que es bastante. Sí, ¿Por qué tendría que pagar bastante? Como es como 2, 3 días de mi trabajo. Claro, Estoy dando sí, 2, 3 días de mi trabajo. Sí. Y me vino eso a la mente, como usted dijo, cuando yo era pequeña tampoco. En mi familia éramos de clase media. Nunca nos faltó nada, pero nuestras primas tenían un poco más dinero que nosotros y ellas nos daban su ropa que ya no usaban. Sí. Toda nuestra adolescencia, hasta que quizás ya empezamos a trabajar como a los 15 años, ya podíamos comprar nuestras cosas. Sí. Y eso fue muy importante para mí aquí, aunque como usted dice, a veces uno se olvida. Sí, es como que, a ver, olvida. ¿dónde estoy poniendo Sí. mi prioridad y también mi dinero y mi tiempo y mi energía? Y uno sí se desenfoca. Sí. Es como, o puedo tener un carro, por ejemplo, que no está mal. Puedo hacer esto en vez de esto y pierde esa noción. Creo que no hay que olvidar porque llegamos al lugar en el que estamos, Jennifer, porque creo que ninguno de nosotros ha migrado para hacernos ricos. Yo no, al menos en mi caso eso no era, sino tener suficiente para vivir. Y a veces el problema cuando queremos tener mucho es que no podemos caer en tomar decisiones incorrectas o peligrosas, como comenzar a endeudarse, comenzar a atar o esclavizar ese ingreso que todavía no has recibido. Sí. Entonces, obviamente que hay compras que uno no las puede hacer sin endeudarse, como un auto, pero comprarse uno que te permita vivir en paz. Okay. Porque si el pago del auto es demasiado alto, te va a ahogar y entonces vas a tener que ir a buscar un segundo trabajo y vas a tener que buscar otras cosas y te empiezas a endeudar y eso es una esclavitud. Y luego también me encanta que mencionaste el diezmo, porque fíjate que a mí me tomó un tiempo poder pagar el diezmo. Yo me bauticé a los 26 años. Okay. En ese momento yo ya me había divorciado de mi primer esposo. Mi niño tenía 3 años cuando me bauticé. Entonces, era bien difícil y el ingreso muy bajo. Yo tenía 2 trabajos. Yo trabajaba hasta los domingos, sábado y domingo. Okay. Uno de ellos era de niñera porque yo quería estar con mi niño durante el día, todos los días. Entonces yo trabajaba de niñera en una casa y por las tardes y los fines de semana tenía otro trabajo. Y aún así también iba a la escuela, yo no sé cómo le hacía, pero el Señor provee. Pero me bauticé a los 26 años y obviamente me hablaron del diezmo y se me hizo una idea muy bonita. Yo tenía el deseo de hacerlo, pero no podía, según yo no podía. Pasó un tiempo, yo creo que pasaron 2 años, tal vez más. Wow. Y recuerdo que yo ya vivía en Utah, entonces tenía que haber sido como 2 o 3 años. Yo pagaba lo que podía, lo que me sobraba prácticamente, que era poco. Entonces, en una conversación que yo tuve con unas amigas, éramos solteras en ese tiempo, yo ya me había divorciado, no me había vuelto a casar. Estábamos conversando en un restaurante, fíjate, y entonces de repente salió el tema del dinero. Y yo les dije a ellas, porque les tenía mucha confianza, yo sabía que ellas me querían mucho, y yo les dije, ¿saben qué? Eso es algo que a mí me hace sentir mal, porque yo no pago mi diezmo completo, no puedo. O sea, yo tengo que pagar muchas cosas, y tengo a mi hijo, y qué sé yo, y el auto, y la renta, y todo. Y fíjate que fue un momento tan mágico, Jennifer, en medio de un restaurante, porque cada una de ellas empezó a testificarme de ese principio. Una me dijo, Reina, a lo mejor deberías de que cada vez que recibas tu cheque, lo primero paga al Señor y vas a ver que Él te va a ayudar. Otra me dijo, si vas a poder, inténtalo. Otra me citó el versículo de Malaquías, donde el Señor dice, pruébame ahora en esto y verás que las ventanas de los cielos te van a abrir. Todas terminamos llorando en un restaurante. Y esa noche yo recuerdo que regresé a mi casa con ese sentimiento. Hice una oración y le pedí al Padre que me ayudara, que yo quería pagar mi diezmo. Entonces seguí el consejo de mis amigas y la siguiente vez que recibí mi cheque de pago, lo primero que hice fue pagar el diezmo y después así fui. Y entonces hubo un milagro, Jennifer. Yo no recibí ningún cheque, a mí no me dieron ningún aumento, ningún cheque adicional. Pero el milagro fue que yo pude pagar mi diezmo.
Y yo pude demostrarle al Señor mi fe. Y Él me bendijo, no con riqueza, con millones de dólares, pero Él me bendijo de que con ese conocimiento de saber que cuando tú lo pones a Él primero, Él te va a bendecir. Y la otra cosa que creo que se puede sacar de esta historia es que mis amigas me amaban lo suficiente como para hacerme esa invitación. O sea, ellas, que yo tenía la confianza de decirles eso y que ellas me amaban lo suficiente. O sea, que debemos de hacer invitaciones, yo creo, con el Espíritu. Ellas lo hicieron con el Espíritu. Ninguna de ellas me hizo sentir mal. Ninguna me criticó y me dijo, no, es que tú no tienes suficiente fe. No, es que esto no. Ellas me testificaron con amor y con el Espíritu. Y yo pude sentir la fuerza de su testimonio. Usted se bautizó a los 26 años Sí, aquí en Estados Unidos. Sí. Eso quiere decir que antes usted no fue miembro de la iglesia. ¿Usted creía en Dios? Sí. ¿Cómo? Porque tengo algunos compañeros de la escuela que no son miembros y de hecho ayer estábamos conversando de eso y un amigo me contó que ellos estaban conversando también de ese tema y una de ellas dijo, bueno, para ustedes es más fácil aquí porque al menos tienen la iglesia como migrantes y nosotros... Ay, nunca lo había visto así, como de esa manera, porque ella dijo, van los domingos a la iglesia. Sí. Ustedes tienen actividades y aunque ese podcast no es de la iglesia, nosotros pertenecemos a la iglesia. Entonces me quedé pensando mucho en eso y dije, nunca lo había visto así. Es cierto, de alguna manera, quizás yo no tenía amigos cuando llegué acá, tenía a mi hermana, pero la iglesia para mí fue un muy buen círculo para no sentirme sola o para conocer nuevos lugares o para hacer nuevas cosas. Pero, ¿cómo fue para usted? Para mí, a los 26 años, cuando empecé a ir a la iglesia, fue un cambio drástico en mi vida, muy hermoso. Por eso mismo, porque mi vida era de trabajo, de la casa a la escuela, trabajo, casa, escuela, ir a lavar la ropa. el mediodía que tenía el domingo libre, la mitad del día, ir a comprar la comida, qué sé yo. Esa era mi rutina y realmente no tenía vida social. No tenía muchos amigos, excepto por los que uno se comunica ahí en el trabajo, qué sé yo. Y al empezar a ir a la iglesia, tú encuentras esa comunidad de fe. Y para mí fue muy sorprendente sentir el espíritu de la gente, ver luz en sus rostros y saber que ellos eran personas que se estaban esforzando. La razón por la que yo me divorcié de mi primer esposo es porque él cayó en una trampa horrible de las drogas y el alcohol. Y yo no quería que mi hijo cayera en eso. Y sucedieron muchas cosas que hicieron que yo tomara la decisión de separarme de él. Entonces, para mí, llegar a un círculo de personas que hacían fiestas, que se divertían sin alcohol, sin ese tipo de vicio, y tratando de ayudarse mutuamente sin ser perfectos, porque eso hay que aclararlo. Creo que el hecho de que uno asista a una iglesia no quiere decir que uno es perfecto. Todos estamos en la lucha, todos estamos progresando, aprendiendo. Nos equivocamos, nos arrepentimos, nos volvemos a equivocar. Y así vamos, es un ciclo. Pero para mí eso fue una de las bendiciones más grandes. Recuerdo que el hecho de poder ponerme cierta ropa un poco más, no elegante, sino... no los pantalones de diario ni los tenis, los zapatos deportivos que usaba para trabajar, me hacía sentir bien, me hacía sentir de que estaba yendo a un lugar especial. Y luego empezar a entender lo que es el convenio de la Santa Cena, la manera en que eso te puede ayudar a acercarte a Cristo y conocerle mejor, escuchar los mensajes de las personas. Yo recuerdo quién dio el primer mensaje del perdón, por ejemplo, que yo escuché. Wow. Yo recuerdo quién dio el primer mensaje sobre el albedrío y así muchas cosas. Entonces, todo eso me fue ayudando. Yo creo que todos necesitamos una comunidad así. Y si hay personas que nos están viendo que no tengan ese tipo de comunidad, hay que buscarla. Si tal vez no quieren ir a una iglesia, pueden ir tal vez a un lugar donde se haga proyectos de servicio, por ejemplo. Y aquí hay muchísimos. Y eso, el voluntariado es muy popular entre los jóvenes en todo el mundo ahora, los jóvenes de tu edad, los jóvenes adultos. Bueno, mucha gente lo hace, pero creo que los jóvenes ahora tienen un gran deseo de ayudar y es muy fácil encontrar esas organizaciones, donde quiera que vivas. Yo recuerdo haber ido a Guatemala en una asignación de la iglesia y estaba conversando con una empleada del hotel, porque me gusta conversar con la gente a mí, siempre que voy a cualquier lugar, con los de las tiendas, los meseros, las del hotel.
Y ella tenía un emprendedor que decía, me encanta el voluntariado, algo así decía. Y yo le pregunté, ¿qué significa eso? ¿Qué haces? Y ella me empezó a contar, y era muy joven, de unos 25 años, y ella me dijo, para mí eso es bien importante. Entonces, yo creo que es bueno estar en un grupo de personas que están haciendo algo que les hace sentir que tienen un propósito. Yo creo que esto también a mí me falta, además de la parte religiosa, de la fe, de la espiritualidad, también el propósito, la comunidad, el estar con otras personas. Hablando de propósito, tengo algunas personas a mi alrededor que están en mi edad y hay una, que no me gusta la palabra, pero dice que hay una crisis de los 30, que cuando te empiezas a preguntar qué quieres, a dónde quieres ir, quién soy, que sí me tocó a mí también, pero retomando un poquito cuando usted estaba entre los 30, ya sé que a esa edad usted ya tenía un niño, como ya era mamá, pero ¿qué es lo que le ayudó a seguir adelante? Creo que, bueno, cuando yo tenía a mi hijo, era él el que me levantaba todos los días y el que me ayudó también con mi divorcio a no centrarme en eso, no hundirme en la tristeza ni en esa pérdida, porque es una pérdida. Es como cuando alguien se te muere. Tú pierdes algo grande. Tú no te casaste para eso. Creo que él me ayudó mucho, mi hijito, pero creo que a mí el hecho de haber llegado a la iglesia y de saber quién era yo, que realmente era una hija de Dios, ese saber esa identidad, perdón, el hecho de saber que yo no estaba en esta tierra por casualidad y también que venimos a esta tierra a tener gozo. Para mí ese fue un concepto que me impactó mucho, el saber que yo estaba aquí para tener gozo, porque antes había escuchado otro tipo de mensajes como en la vida que tienes una cruz, tienes que llevar tu cruz, la vida es para sufrir, venimos a sufrir. Esos no eran los mensajes que yo escuchaba antes. Pero el hecho de haber escuchado que yo estaba aquí para tener gozo y de que Dios esperaba de mí que yo ayudara, que yo contribuyera a edificar su reino en la tierra, me dio un propósito. Más allá de, otra vez, de las cosas cotidianas, ¿no? De trabajar, de ganar el dinero para poder pagar la renta y proveer para mí y mi hijo. Era más que eso. Entonces, creo que conocer esa identidad me ayudó mucho. Sí. Y tengo dos preguntas para usted. Sí. La primera, le había dicho que siempre al final como pregunto qué es una recomendación que daría a las personas que quieren migrar o que estamos aquí ya migrantes, pero una se me vino a la mente y es, sé que muchas de las personas que nos ven ahí son madres solteras. Mi hermana fue madre soltera en Ecuador y conozco muchas personas que son madres o padres solteros aquí. ¿Qué es algo que usted podría recomendarles? Yo creo que no es bueno que uno se quiera etiquetar. Porque yo creo que el hecho de decir padre soltero o madre soltera describe lo que es nuestra situación y necesitamos describirla de alguna manera. O sea, no es que no vamos a usar ese término. Pero creo que tampoco es bueno que nos metamos en un cajón y que nos limitemos. Yo creo que toda persona tiene mucho que dar en la sociedad y todo tiene sus ventajas y desventajas. O sea, en mi caso, el estar sola con mi hijo fue algo que yo decidí, porque yo sentía que eso era mejor que estar con una persona que tenía un problema muy grave de adicción y de drogas, a las drogas y al alcohol. Entonces yo tenía que sopesar y a pesar de que era una situación un poco difícil, se puede decir, porque tenía que salir adelante sola y sacar a mi hijo sola, pero a la vez tenía que ver lo positivo y lo que yo podía lograr y el hecho de ir a la escuela y progresar poco a poco y después conseguir un trabajo donde ya me pagan un poquito más y después otro. Después logré mudarme a Utah después de haberme bautizado y encontrar otro trabajo y así poco a poco ir uno progresando poco a poco. Creo que hay que centrarse en el potencial que uno tiene, en las bendiciones que uno ha recibido y no solo pensar en lo negativo que pueda ser. Es cierto. Mi mamá, el otro día estaba hablando con ella y estaba hablando de cosas diferentes y ella me dijo, a veces, por ejemplo, tú como soltera, hablándome a mí, yo de ti
que no diera porque un día llegara a la casa y como no tengo hijos, ella decía como hablándose como si ella fuera yo, como no tengo hijos, me pusiera como a ver una película ahí 2 horas, sentada haciendo lo que yo quiera, porque ni siquiera como tengo un hijo de pensar, debo ayudarle, o no tengo, por ejemplo, un novio, no tengo un esposo, digo, debo cocinar. Y yo dije, ay, sí es cierto, nunca lo había pensado de esa forma. Sí. Como usted dice, a veces nos enfocamos mucho en lo que no tengo o en lo negativo de me gustaría estar haciendo esto y no veo lo que yo puedo aportar. Como no solamente viendo una televisión y todo eso de ahí todo el fin de semana, pero como usted mencionó, sirviendo o buscando un grupo de cosas que yo pueda hacer y no etiquetándome como no tengo, por ejemplo, un novio, no tengo hijos, no tengo una familia, ¿qué puedo hacer con el potencial que ahora tengo? Sí. Y para terminar, ¿qué es una recomendación que usted les daría a los migrantes? Creo que otra vez, que no nos etiquetemos. Okay. Creo que muchos de nosotros venimos de una cierta forma un poquito forzados por las circunstancias, otros simplemente porque tal vez quisimos tener aventurarnos a algo nuevo, probar algo, venir a estudiar, lo que sea. Pero creo que a veces siento que hay personas que es obvio que uno extraña mucho el lugar de donde viene, las costumbres, la comida. Yo te puedo decir la cantidad de veces que he comido cierto plato de Nicaragua desde que llegué hace más de 40 años. Tal vez lo he comido 2, 3 veces, ese plato específico que me encanta. Y cada vez que me lo he comido desde esa vez lo he disfrutado mucho, pero no puedo volver a comerlo. La cosa es que no nos aferremos a esa nostalgia. Creo que es bueno tenerla en nuestro corazón, pero tampoco debemos de dejar que eso nos domine y que nuestra vida sea un martirio, una cruz. Y también que nos demos cuenta de que nosotros estamos en casa ajena y que no podemos esperar que cada persona a la que conocemos nos va a poner una alfombra roja, sino que venimos aquí a esforzarnos, a trabajar. Y yo siento que en cierta forma uno tiene que ganarse el respeto de los demás, portándose bien, siendo honesto, siendo una persona con la mente abierta, con el deseo de aprender nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevo idioma, nuevas formas de hacer las cosas y de tratar de encontrar lo positivo en el lugar donde estás, en ese nuevo lugar donde estás, las cosas buenas las costumbres buenas que ellos tienen y tratar de conocer a la gente también, porque a veces ponemos una barrera, es que ellos y nosotros, ellos y yo. Cuando realmente todos somos hijos de Dios, todo el mundo, aunque la persona que haya nacido en Estados Unidos, que en Estados Unidos y a lo mejor tiene una casa muy bonita y un carro muy bonito, todos tenemos pruebas, todos tenemos tribulación, todos tenemos un dolor en nuestro corazón y todos podemos ser el medio para que Dios bendiga a alguien, a veces hasta con una sonrisa. Entonces yo creo que tenemos que tener una mente abierta. Creo que nuestro corazón y nuestra capacidad de amar, Jennifer, es tan grande que el hecho de que yo quiera mucho a mi país donde yo nací, no quiere decir que yo no puedo querer a otro país. Yo puedo querer a los dos países. Y en mi caso, como me casé con un mexicano y he ido muchas veces a México, porque antes pasábamos cada Navidad allí, no sé cuántas, muchas Navidades. México está muy cerca de mi corazón también, porque mis hijos son mitad mexicanos, mi esposo es de México, yo he estado ahí muchas veces, he estado en esa cultura, he comido esa comida. Entonces, uno puede querer, o sea, la capacidad de amar no es una cosa limitada. El hecho de que yo empiece a conocer las nuevas costumbres no quiere decir que yo ya no quiero a mi país, que me estoy negando a mí misma, porque uno ya se convierte en una combinación de las dos culturas, pero tenemos que dar lugar a eso, no podemos aferrarnos. Yo conocí a una persona que no cambiaba la hora de su reloj porque quería estar pensando, a esta hora mis hijos están comiendo, a esta hora mis hijos, y estaba con el reloj de su país. Entonces eso no nos permite poner los dos pies en la tierra donde estamos. Y rápidamente, una segunda cosa que ahorita se me vino a la mente, todos nosotros somos una obra en progreso. Nuestra historia siempre se está escribiendo. Y el hecho de que ahorita, por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos, yo me incluyo, yo tengo 40 años aquí, no quiere decir que este es mi destino final.
sino que a lo mejor mi destino está en otro lugar. Entonces también ser abiertos a opciones. Yo aconsejaría a las personas que si sienten que tal vez en el nuevo lugar donde están, ahí tal vez no están las condiciones como para que ellos puedan echar raíz y quedarse, hay que abrirlo el horizonte y ver otros lugares. A lo mejor regresar a nuestro país también, ya con un conocimiento, con una experiencia que antes no teníamos, con un idioma a lo mejor, con un título. Y por eso creo que es importante aprovechar el tiempo de estudiar, de aprender. Y a veces no podemos conseguir un título por alguna razón u otra, pero el conocimiento que estamos adquiriendo, la experiencia que estamos adquiriendo, que la podamos aprovechar y también, hay una palabra, capitalizar. ¿Qué es lo que yo sé ahora que no sabía hace 2 años? ¿Qué sé ahora que no sabía hace 10 años? Y poder también expresarlo cuando uno va a un trabajo. Bueno, yo he aprendido a hacer esto, puedo aprender a hacer lo otro. Siempre estamos aprendiendo y también no encerrarnos a que porque por alguna razón pudimos llegar a un destino, que ese va a ser el final de nuestra historia, sino que estar abiertos a opciones. Tengo un amigo que se va a su país de origen en unos días, quizás cuando ya salga este episodio ya va a estar en su país, pero él dijo algo interesante y él dijo que al principio esta era su tierra prometida. Sí. Dijo, yo quiero ir a Estados Unidos y se casó, de hecho regresa a su país con su esposa, es súper joven, creo que han estado aquí como 3 años, él es más o menos el tiempo que yo tengo, es menos del tiempo que yo tengo. Y él dijo, es cierto, mi tierra prometida era esta, ahora es otra. Ahora es otra. Ahora es otra la oportunidad de regresar a mi país, de regresar con mi esposa. Sí. De ella también es de Argentina, entonces Sí. de poder hacer nuevas cosas. Y cuando usted mencionó, es verdad, si tu sueño es estar aquí, está bien, pero también es como dijo usted, estamos en una obra en progreso. Sí. Y nuestra historia se escribe todos los días. Sí. Y si quieren regresar a su país y les da vergüenza, como mi mamá diría, vergüenza es robar, Sí. no hacer nada más. Creo que es una oportunidad de ver qué quiero también. Sí. Muchas gracias por sus consejos. ¿Te iba a dar uno más? Ay, sí, la cámara es suya, puede darnos lo que Por sea. la parte económica que mencionaste, creo que es bien importante que tengamos el hábito de ahorrar. Ujú. El hábito de ahorrar y no gastar todo el dinero que ganamos, porque nunca sabemos Sí. lo que va a presentar. Y así podemos también, si tenemos que irnos a otro lugar, podemos llevar un dinerito. Ujú. Sí, de hecho, el mes pasado me enfermé y aquí tenía mi seguro, pero pasó algo con mi seguro y ese mes no lo tuve, que me descuidé. Pero gasté como bastante, no voy a decir la cantidad de dinero ahí en los doctores, y algo que realmente me ayudó porque mi hermana me preguntaba, oye, ¿sí tenías dinero para eso? Y yo sí, como que me sentía aliviada Sí. de decir como tengo dinero para pagar el doctor, pues en serio era muy caro. Como que sentí, como cuando yo ahorraba y decía, sí, tengo que ahorrar, pero a veces decía, uy, sí, en realidad no pasa nada porque no me ha pasado nada hasta ahora. Sí. Y literal, cuando pasó eso dije, sí sirve. Sí. Y es importante, también nos da una paz muy Sí. importante. No importa el ingreso que tengamos, Ya. Jennifer. Si nosotros vivimos debajo de dentro de nuestras posibilidades, siempre va a haber un poquito que podemos pagar el diezmo y ahorrar. Pagar el diezmo y ahorrar. Tenemos Sí. que hacer eso, porque si no, entonces después cualquier problema se puede convertir en una catástrofe financiera, Ya. moral, espiritual, Sí. de todo tipo. Sí, es cierto. Muchas gracias por todos los consejos que nos Sí, ha dado. gracias por invitarme. Ay, Te quiero claro, mucho. Yo también. Te En quiero verdad, mucho. muchas gracias a ustedes. Gracias. Y hay un episodio más que va a salir con alguien que también conocen y que es muy importante también para mí, para la hermana también. Y espero que puedan compartirlo también y que hayan aprendido. Bye. Bye. Qué Gracias, lindo, hermana. me encantó. Ay, muchas Me encantó el gracias. tema.